Cuando se habla de los estados que conforman la región de los Grandes Lagos, lo más común es pensar en lugares como Illinois, Michigan u Ohio. Estos estados no solo tienen una gran extensión territorial, sino que también albergan ciudades de importancia nacional e internacional, como Chicago, Detroit o Cleveland. Sin embargo, hay un estado dentro de esta región que suele pasar desapercibido, Indiana. A diferencia de sus vecinos, Indiana no tiene una metrópolis de gran tamaño ni una densidad de población comparable a la de los demás estados de los Grandes Lagos. Con una población menor y una economía que no siempre ha estado en el foco de atención, Indiana a menudo es visto como un estado de perfil bajo. Esto nos lleva a una pregunta interesante: ¿por qué Indiana no ha crecido al mismo ritmo que sus vecinos? Indiana representa una especie de enigma dentro de la región. Aunque geográficamente pertenece al área de los Grandes Lagos, su desarrollo histórico, económico y cultural presenta más similitudes con estados como Missouri o incluso Iowa. Esta aparente desconexión resulta curiosa, especialmente si consideramos que Indiana fue uno de los primeros estados en ser establecidos dentro del actual territorio de Estados Unidos. A lo largo de su historia, Indiana ha sido testigo de importantes acontecimientos que han moldeado su identidad. Desde la época de los pueblos indígenas que originalmente habitaron la región, hasta la llegada de los colonos europeos y la posterior lucha por su territorio, el estado ha pasado por múltiples transformaciones. Pero para entender su posición actual, es necesario remontarnos a sus orígenes y analizar cómo su geografía, economía y decisiones políticas han influido en su desarrollo. William Henry Harrison fue nombrado el primer gobernador del territorio de Indiana y desempeñó un papel clave en la negociación de tratados con las tribus indígenas. Sin embargo, estos acuerdos rara vez beneficiaban a los pueblos nativos, ya que en su mayoría resultaban en la cesión de vastas extensiones de tierra a los colonos europeos. Durante su administración, se firmaron tratados que redujeron drásticamente la cantidad de territorio en manos de los indígenas, acelerando su desplazamiento y afectando profundamente sus comunidades. A pesar de las tensiones entre las tribus nativas y los colonos, la población del territorio de Indiana creció rápidamente a lo largo del siglo XIX. La promesa de tierras fértiles atrajo a numerosos inmigrantes de otras partes de Estados Unidos y del extranjero, impulsando la expansión de asentamientos agrícolas y pequeñas ciudades. Para 1815, la población ya había alcanzado el umbral necesario para solicitar la condición de Estado. Como resultado, en junio de 1816 se celebró una convención en Corydon, donde los delegados redactaron la primera Constitución Estatal de Indiana. Finalmente, el 11 de diciembre de 1816, Indiana fue admitida en la Unión como el 19º estado de Estados Unidos. La admisión de Indiana marcó un punto de inflexión en su historia. En las décadas siguientes, el estado experimentó un rápido desarrollo impulsado por la construcción de infraestructuras clave como carreteras, canales y ferrocarriles. Estas nuevas vías de comunicación facilitaron el transporte de personas y mercancías, permitiendo el crecimiento económico y el establecimiento de nuevas industrias. Sin embargo, este progreso tuvo un costo significativo para los pueblos indígenas de la región. A lo largo del siglo XIX, las comunidades nativas que habían habitado Indiana durante generaciones fueron progresivamente desplazadas. La Ley de Traslado Forzoso de Indios de 1830, promovida por el gobierno federal, provocó la expulsión de muchas tribus hacia el oeste del río Mississippi. Un ejemplo trágico de este proceso fue el llamado Camino de la Muerte en 1838, cuando cientos de Potawatomi fueron forzados a marchar desde Indiana hasta Kansas en condiciones extremas, resultando en la muerte de muchos de ellos debido al hambre, la enfermedad y la fatiga. Mientras tanto, Indiana continuó creciendo económicamente, pero su desarrollo no se asemejaba del todo al de sus vecinos. A pesar de formar parte del antiguo territorio del noroeste junto a Ohio, Illinois y Michigan, la geografía del estado jugó un papel importante en diferenciar su evolución. Indiana es, en muchos sentidos, una combinación de sus estados vecinos, pero nunca alcanzó el mismo nivel de urbanización o industrialización que Illinois o Michigan. El paisaje de Indiana es una mezcla interesante entre las densas áreas boscosas del este y las vastas praderas del oeste. Su geografía puede dividirse en tres grandes regiones: los lagos y morrenas del norte, las llanuras aluviales centrales y las tierras bajas del sur. Cada una de estas áreas ha influido en el desarrollo del estado, determinando desde sus patrones de asentamiento hasta su economía. En la región norte, los glaciares de la última glaciación dejaron un paisaje caracterizado por colinas bajas, numerosos lagos y humedales.
Esta zona forma parte de la cuenca de los Grandes Lagos e incluye la fértil región de Calumet, cerca del lago Michigan. La proximidad de Indiana a este lago ha sido una ventaja estratégica, proporcionando una vía clave para el comercio y la industria. De hecho, ciudades como Gary crecieron debido a su acceso a rutas de transporte acuático y a la expansión de la industria siderúrgica en el siglo XX. A pesar de estas ventajas, Indiana nunca desarrolló una presencia costera tan fuerte como Michigan, que cuenta con una mayor extensión de costa y más lagos naturales en su interior. En comparación con el sur de Michigan, que está profundamente influenciado por los Grandes Lagos, el norte de Indiana siempre tuvo una relación más limitada con el comercio marítimo. Hacia el centro del estado, las llanuras aluviales dominan el paisaje. Estas tierras, formadas por la deposición de sedimentos glaciares, son excepcionalmente fértiles y han sido el corazón agrícola de Indiana desde sus inicios. Aquí predominan los cultivos de maíz y soja, lo que ha convertido a la región en una de las más productivas del país en términos agrícolas. En este sentido, Indiana comparte similitudes con la parte occidental de Ohio, donde el suelo es igualmente fértil y la economía también ha estado históricamente ligada a la agricultura. Sin embargo, una diferencia clave entre ambos estados es la diversidad de su topografía. Mientras que Ohio tiene una mayor variación en su relieve, con la presencia de los Apalaches al sureste, Indiana es en su mayoría un estado llano, lo que ha favorecido una distribución más uniforme de la actividad agrícola y el desarrollo de pequeños centros urbanos en toda su extensión. En el sur de Indiana, el paisaje cambia de nuevo. Esta región es más accidentada, con colinas onduladas y suelos menos fértiles en comparación con el centro del estado. Históricamente, esta zona no ha sido tan productiva en términos agrícolas como el resto del estado, lo que ha limitado su desarrollo económico. A pesar de esto, el sur de Indiana ha mantenido una identidad propia, con influencias culturales más cercanas a las de Kentucky y Tennessee que a las del norte industrializado. Indiana es un estado con una historia compleja y una geografía diversa que ha influido significativamente en su evolución. Aunque forma parte de la región de los Grandes Lagos, su desarrollo ha seguido una trayectoria distinta a la de sus vecinos, equilibrando la industria en el norte con una fuerte base agrícola en el centro y una región sur más aislada. Esta combinación de factores ha definido su identidad y ha hecho que Indiana, aunque a menudo subestimada, juegue un papel único dentro del medio oeste estadounidense. Por último, las tierras bajas del sur de Indiana presentan un marcado contraste con las llanuras de la región central. Esta área está influida por las escarpadas colinas de las Knoxton Escarpment y los profundos valles esculpidos por ríos como el Ohio, lo que le otorga una topografía mucho más variada. A diferencia del norte del estado, que fue moldeado por glaciares, el sur de Indiana es una región geológicamente más antigua, caracterizada por colinas estrechas y empinadas que crean un terreno accidentado. Uno de los elementos geográficos más destacados de esta región es el Knoxton Escarpment, una serie de colinas escarpadas que atraviesan el sur del estado y que representan una barrera natural entre el centro y el sur de Indiana. Además, el valle del río Babas, ubicado en el suroeste del estado, es una de las zonas más fértiles de la región, favoreciendo la agricultura y el establecimiento de pequeños centros urbanos. Aunque Illinois comparte algunas características geográficas con Indiana, especialmente en el sur, donde las colinas de Shawnee y la cuenca de Illinois crean un paisaje ondulado similar, en términos generales, la geografía de Illinois es más uniforme. La vasta pradera de Illinois cubre gran parte del estado y ofrece una topografía más llana en comparación con la diversidad de paisajes de Indiana. En muchos sentidos, Indiana podría considerarse una mezcla perfecta de Ohio, Michigan e Illinois. Su territorio combina llanuras fértiles, colinas escarpadas y una ligera presencia de los Grandes Lagos en su frontera noroeste. Sin embargo, aunque Indiana comparte similitudes con estos estados, su evolución demográfica ha sido significativamente diferente. ¿Por qué Indiana tiene una población considerablemente menor en comparación con sus vecinos? Factores que han limitado el crecimiento poblacional de Indiana. A diferencia de Illinois, Michigan y Ohio, Indiana nunca tuvo un centro económico dominante o una ventaja geográfica clave que atrajera un crecimiento masivo de la población. Mientras que sus estados vecinos desarrollaron grandes centros urbanos con economías industriales diversificadas. Indiana careció de una atracción singular lo suficientemente fuerte como para impulsar su crecimiento de manera similar. Uno de los factores clave en este fenómeno es la ubicación de Indianápolis, la ciudad más grande y capital del estado.
A diferencia de Chicago, Detroit o Cleveland, que se encuentran en las costas de los Grandes Lagos y se convirtieron en importantes centros portuarios e industriales, Indianápolis se ubica en el interior del estado, sin acceso directo a una gran vía de transporte marítimo. Aunque Indianápolis ha crecido y se ha consolidado como un centro de transporte terrestre debido a su ubicación en el cruce de varias autopistas interestatales, no ha experimentado el mismo auge poblacional que las ciudades costeras de la región. Por otro lado, el auge de Illinois, Michigan y Ohio se vio impulsado por recursos naturales estratégicos o por su ubicación en rutas comerciales clave. Chicago se convirtió en un gigante urbano gracias a su ubicación en la orilla suroeste del lago Michigan, lo que le permitió desarrollar un importante sistema de transporte marítimo, ferroviario y terrestre. La finalización del canal de Illinois y Michigan en 1848, junto con la expansión del ferrocarril, consolidó a Chicago como el punto de conexión entre los Grandes Lagos y el sistema fluvial del Mississippi. Este acceso a múltiples rutas de transporte fue fundamental para su rápido crecimiento demográfico e industrial. En Detroit, el crecimiento estuvo impulsado por su ubicación en el río Detroit, que conecta el lago Erie con el lago St. Clair y proporciona una vía de transporte crucial. Sin embargo, su mayor auge demográfico ocurrió a principios del siglo XX con la explosión de la industria automovilística. La creación de gigantes como Ford, General Motors y Chrysler atrajo a cientos de miles de trabajadores de todo el país y del extranjero, convirtiendo a Detroit en el corazón manufacturero de Estados Unidos. Cleveland, por su parte, se benefició de su posición estratégica en la desembocadura del río Cuyahoga, que la conectaba tanto con los Grandes Lagos como con el sistema fluvial del río Ohio. Esta ubicación la convirtió en un importante centro de transporte, facilitando el comercio y la industrialización durante el siglo XIX y principios del XX. Su crecimiento estuvo ligado al auge de la siderurgia, la manufactura y el comercio de productos agrícolas y minerales. Estas tres ciudades no solo impulsaron sus propias economías, sino que también atrajeron grandes flujos migratorios, lo que llevó a un incremento de la población en sus respectivos estados. Chicago, en particular, se consolidó como la segunda ciudad más grande de Estados Unidos a finales del siglo XIX, un estatus que reforzó con eventos como la Exposición Universal de 1893. Detroit se convirtió en la capital mundial de la industria automotriz, y Cleveland se estableció como un centro clave entre las ciudades de la costa este y el medio oeste industrializado. En contraste, Indiana nunca desarrolló un motor económico tan poderoso que pudiera atraer el mismo nivel de migración y crecimiento poblacional. Su economía ha sido históricamente más diversificada, con una combinación de agricultura, manufactura y comercio, pero sin un sector dominante que impulsara una explosión demográfica. Aunque ciudades como Indianápolis, Fort Wayne y Evansville han crecido, no han alcanzado la influencia nacional e internacional de Chicago, Detroit o Cleveland. La falta de una gran atracción económica o geográfica. Otro factor que explica la menor población de Indiana es la ausencia de un atractivo geográfico o económico singular que funcionara como catalizador del crecimiento. Mientras que otros estados del medio oeste tenían ventajas estratégicas, Indiana no contaba con un puerto marítimo importante ni con grandes yacimientos de recursos naturales explotables a gran escala. Además, el desarrollo industrial de Indiana fue más disperso. En lugar de concentrarse en una sola ciudad como Chicago o Detroit, la industria de Indiana se distribuyó en varias localidades, lo que resultó en un crecimiento más uniforme, pero menos explosivo. Ciudades como Gary, South Bend y Fort Wayne han sido importantes en términos de manufactura y producción de acero, pero ninguna de ellas alcanzó el tamaño o la importancia de sus contrapartes en otros estados. En conclusión, aunque Indiana comparte muchas características con sus vecinos, su desarrollo demográfico ha sido diferente debido a la falta de un centro económico dominante, una ubicación geográfica estratégica o una industria que impulsara un crecimiento masivo. Esto ha llevado a que, aunque Indiana sea un estado económicamente sólido y con una identidad propia, su población sea menor en comparación con Illinois, Michigan y Ohio. En última instancia, Indiana es un reflejo del medio oeste en su conjunto, una combinación de influencias agrícolas, industriales y culturales. Pero, a diferencia de sus vecinos, no ha tenido el mismo nivel de crecimiento explosivo, lo que lo ha mantenido como un estado de perfil más bajo dentro de la región de los Grandes Lagos. Aunque Indiana es un estado rico en tierras agrícolas, nunca alcanzó el mismo nivel de industrialización ni desarrolló infraestructuras de transporte tan extensas como sus vecinos.
Durante los periodos clave de crecimiento económico en el siglo XIX y principios del XX, la economía de Indiana se mantuvo más diversificada, dependiendo en gran medida de la agricultura y de una manufactura dispersa en lugar de concentrarse en una sola industria dominante. Esto llevó a un crecimiento más estable pero moderado, sin los auges explosivos que caracterizaron a ciudades como Chicago, Detroit o Cleveland. Básicamente, Indiana nunca tuvo un gran boom industrial o comercial. A pesar de contar con acceso al río Ohio en el sur y al lago Michigan en el noroeste, estas áreas no lograron desarrollar centros urbanos e industriales de la misma magnitud que otras ciudades ribereñas en la región de los Grandes Lagos o el río Ohio. Mientras que Chicago y Detroit aprovecharon su acceso a rutas marítimas clave para convertirse en gigantes de la manufactura y el comercio, y Cincinnati y Louisville florecieron como centros económicos en el río Ohio. Indiana no tuvo una ciudad portuaria de gran envergadura que impulsara su desarrollo. Indianápolis, una capital planificada sin acceso estratégico. La ciudad más grande de Indiana, Indianápolis, fue fundada en 1821 y elegida como capital del estado por su ubicación central, lo que buscaba hacerla accesible para la mayor parte de la población. Sin embargo, a diferencia de Chicago, Detroit y Cleveland, que crecieron de manera orgánica como puntos de conexión comercial y transporte, Indianápolis fue una ciudad planificada en un entorno predominantemente agrícola. Aunque su ubicación central la convirtió en un nodo de transporte terrestre, con importantes carreteras y líneas ferroviarias convergiendo en la ciudad, nunca tuvo acceso directo al comercio marítimo internacional que ofrecían los Grandes Lagos. Si Indianápolis hubiera estado ubicada en la costa del lago Michigan, quizás habría podido competir con Chicago en términos de crecimiento industrial y comercial. Sin embargo, la parte de Indiana que bordea el lago Michigan es relativamente pequeña y carece de un gran río que la conecte con el interior del estado, lo que habría dificultado su desarrollo como un centro de transporte natural. En lugar de construir una gran metrópolis en la costa del lago, la región noroeste de Indiana se desarrolló tardíamente, principalmente como una extensión suburbana de Chicago. Ciudades como Gary, Hammond y East Chicago crecieron con la industria siderúrgica y manufacturera, pero nunca alcanzaron el estatus de grandes centros económicos independientes. Un crecimiento estable, pero sin explosión demográfica. A pesar de estas limitaciones, Indianápolis ha crecido de manera constante a lo largo de los años. Se ha convertido en un importante centro empresarial, educativo y de atención médica, además de albergar eventos deportivos de renombre mundial, como la Indianapolis 500, la carrera de autos más famosa del planeta. Sin embargo, su crecimiento ha sido regional, atrayendo principalmente a la población dentro de Indiana y no a inmigrantes de otras partes del país o del mundo en la misma escala que Chicago o Detroit. Esta es una diferencia clave entre ciudades como Chicago, Detroit y Cleveland y una ciudad como Indianápolis. Mientras que las primeras se convirtieron en destinos globales para inmigrantes y trabajadores industriales, Indianápolis creció más como un centro administrativo y logístico. Aunque es una ciudad vibrante y con una economía diversificada, nunca fue el epicentro de un auge industrial o migratorio masivo. La posición de Indiana frente a sus vecinos. Todo esto ha resultado en que Indiana, si bien es un estado considerable en términos de población y economía, permanezca por detrás de sus vecinos del antiguo territorio del noroeste. Actualmente, Indiana tiene una población de aproximadamente 6,8 millones de habitantes, lo que lo ubica como el 17º estado más poblado de Estados Unidos, ligeramente por debajo de Massachusetts. Sin embargo, está muy por detrás de Michigan, 10 millones, Ohio, 11,8 millones, e Illinois, 12,5 millones, que han crecido más rápidamente gracias a sus centros urbanos más grandes. Dentro del estado, la ciudad más grande sigue siendo Indianápolis, cuya área metropolitana tiene aproximadamente 2 millones de habitantes. Le siguen Fort Wayne, 450,000 habitantes, y South Bend, 324,000 habitantes. En comparación, la región metropolitana de Chicago, Illinois, tiene 9,3 millones de habitantes, mientras que Detroit, Michigan, cuenta con 4,3 millones. Incluso Cleveland, Ohio, con 2,1 millones de habitantes, está respaldada por otras grandes ciudades en el estado como Columbus, 2,2 millones, y Cincinnati, 2,3 millones. Lo que refuerza su importancia a nivel nacional. El futuro de Indiana, crecimiento moderado pero sostenido. A pesar de su menor tamaño poblacional, Indiana se ha convertido en uno de los estados del Medio Oeste con mayor crecimiento relativo en los últimos años.
A diferencia de Illinois, que ha estado perdiendo población, Indiana ha mantenido una tasa de crecimiento positiva, atrayendo nuevos residentes gracias a su costo de vida más bajo, su economía diversificada y su ambiente favorable para los negocios. Esto no significa que Indiana vaya a superar en población a sus vecinos en el corto plazo, pero sí indica que el estado está bien posicionado para un crecimiento sostenido en el futuro. Su ubicación central sigue siendo una ventaja para la logística y el transporte, y su enfoque en industrias emergentes como la tecnología, la atención médica y la manufactura avanzada podría impulsar aún más su desarrollo. Si te ha gustado este video y has aprendido algo nuevo sobre Indiana, no olvides darle like y suscribirte al canal. También, deja tu comentario abajo, ¿crees que Indiana podría crecer más en el futuro o seguirá a la sombra de sus vecinos? Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.